Habrá que recordar la frase de Albert Einstein: el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, es la imaginación. Hola, ¿qué tal? Soy Berta Alicia Galindo y esto es Alcanzando el Conocimiento. 300 tortugas mueren en Oaxaca. Caso insólito. Renuncia un astronauta a la NASA. Francia prohíbe insecticidas que dañan a las abejas. En riesgo, producción de miel en Campeche. Alertan porque la contaminación afecta a la inteligencia. Valentina y Bella, una historia de dinosaurios. Esto y más hoy en Alcanzando el Conocimiento. Una tragedia. Más de 300 tortugas golfinas, una especie en peligro de extinción, fueron encontradas muertas flotando en las costas de Oaxaca, atrapadas en redes de pesca. Protección Civil del Estado informó que fueron encontradas por pescadores de la zona en un sector llamado La Barra de Colotepec y que de inmediato lo reportaron a las autoridades. Pero bueno, pues el daño ya estaba hecho, aunque se investigan las causas de la muerte de las tortugas, pero al encontrarlas atrapadas, se sospecha que pudo haber sido por descuido de barcos atuneros que dejaron sus redes en el mar. Son tortugas golfinas, una especie en peligro de extinción. Alrededor de 300 de ellas fueron encontradas enfrente de las costas de Oaxaca, en el Pacífico mexicano, donde murieron al quedar atrapadas en redes de pesca atuneras. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició una investigación para identificar a los probables responsables. Aún se desconoce la procedencia de la red que provocó la muerte de las tortugas. Los ejemplares de esta especie fueron encontrados en las costas de Barra Colotepec, cercana a la turística población de Puerto Escondido, donde probablemente se dirigían para desovar. Y el popular ministro francés de la Transición Ecológica, Nicolas Hulot, renunció a su cargo. Esta decisión ha causado mucha polémica en Francia porque lo hizo en un programa de radio que se transmitía en vivo y nadie, ni el presidente, ni el primer ministro, ni los periodistas en el estudio, ni siquiera su esposa conocía esta decisión. Je ne veux plus me mentir. Je veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Confesó sentirse muy solo en los asuntos de medio ambiente en el gobierno. El presidente francés, que se encuentra de viaje oficial a Dinamarca, respaldó al que ya es exministro. Si elegí a Nicolas Hulot hace 15 meses fue porque él es, entre otros, un hombre libre y por tanto yo respeto la libertad. Este gobierno ha hecho más que cualquier otro durante el mismo periodo, más que cualquier otro. El gobierno tiene ahora la difícil tarea de sustituir a uno de sus miembros más populares que estaba desencantado por la sociedad para cambiar un modelo que está destruyendo el medio ambiente. Sin embargo, grupos ecologistas han interpretado esta decisión de Hulot como una muestra a la sociedad de que el gobierno no está haciendo gran cosa en el terreno ecológico. Y una de las acciones de Nicolas Hulot fue la prohibición en Francia de los insecticidas neonicotinoides, que son responsables de la crisis que viven las abejas en todo el mundo. Y es que a partir del sábado 1 de septiembre entró en vigor en Francia la prohibición genérica de los 5 insecticidas neonicotinoides utilizados en agricultura en ese país. Los neonicotinoides son los insecticidas más usados del mundo, principalmente en cultivos de remolacha, trigo, colza, árboles frutales o viñedos. Aunque su aplicación busca eliminar orugas, cochinillas, pulgones e insectos que carcomen la madera, a ciertas dosis también mata a las abejas. La Unión Europea, que ya había puesto restricciones desde 2013, prohibió 3 insecticidas en cultivos desde abril, pero permitirá su aplicación en invernaderos. La medida será total desde diciembre. Francia prohibirá las 5 sustancias incluso en invernaderos, aunque aún se les podrá dar uso fitosanitario como biocidas y medicamentos veterinarios como antipulgas. Los científicos calificaron la medida de positiva, pero se muestran preocupados porque incluso en pequeñas cantidades, estas sustancias que atacan el sistema nervioso de los insectos afectan a los polinizadores desorientando abejas y abejorros, lo que altera el esperma de los machos. Y es que fuera de la Unión Europea, Canadá también ha anunciado planes para eliminar gradualmente la clonitiadina y el tiametoxam,
en aplicaciones agrícolas. Y bueno, pues en México también hay un serio caso con la producción de miel, sobre todo para exportación, pero bueno, al final es la miel que también consumimos los mexicanos. Y esta es la miel que se está cosechando en los panales que se dan en toda la península maya, que corresponde pues a los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, también una parte de Chiapas. Pero bueno, aquí se da una producción de miel muy especial que tiene calidad incluso de exportación. Sin embargo, pues esta producción de miel se vio afectada porque a principio de sexenio, en 2012, pues el gobierno autorizó una concesión o varias concesiones a diferentes empresas para que sembraran soya transgénica, empresas que llegaron de estados del norte del país, pues justamente a esta región, bueno, tiene que ver mucho con el clima, para plantar soya transgénica, que tiene que ver también con los insecticidas y pues con la semilla transgénica de Monsanto. Y bueno, pues hubo toda una serie de protestas por parte de los campesinos, pues porque de entrada ya no les querían aceptar la miel en Europa porque estaba contaminada o podría haber estado contaminada con transgénicos. Y bueno, pues hubo toda una revolución. Lo que pasó fue que ante las protestas, bueno, pues hubo una demanda. Los campesinos llegaron a la Suprema Corte de Justicia e interpusieron una demanda, y bueno, pues de esta demanda detuvieron la siembra, se detuvo por 2 años aproximadamente, pero después, aunque estaba prohibida, pues se empezó a ver que la producción de soya transgénica continuó. Y bueno, pues los campesinos volvieron a la Suprema Corte de Justicia porque, pues como ya les decía, a pesar de que estaba prohibida, pues no, se seguía sembrando, y así lo denunciaron, así lo denunciaron en ese momento. Se han sembrado miles de hectáreas de soya transgénica en todo el estado de Campeche, y bueno, pues han afectado la apicultura, y ha pasado esta actividad. Es una actividad que ha pasado de generación en generación, y pues es una de las principales actividades de las comunidades mayas. Sin embargo, en los últimos años la producción de miel ha disminuido por el uso de agroquímicos y la deforestación que trajo consigo precisamente esta siembra de soya transgénica. La Corte revocó el permiso que se había otorgado a Monsanto para vender y distribuir soya genéticamente modificada en 7 estados del país, pero en Campeche los productores de miel aseguran que la siembra continúa. Son muchas las autoridades involucradas en el caso. Está la Zagarpa, la Cibiogem, Senacica y también la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Tuvimos la oportunidad de conversar con Humberto Hushim de la comunidad de los chechenes, quien nos dijo lo siguiente. Gustavo, platícanos, ya más o menos tenemos un panorama de lo que está pasando, de lo que sucedió desde 2012 a la fecha con el asunto de la siembra de la soya transgénica, luego pues la demanda, la sentencia y bueno, las cosas cómo están ahora. Pero dinos tú más o menos cuáles son las preocupaciones. Bueno, la situación actual siempre es desesperante, casi como cuando comenzamos la lucha, porque hemos denunciado la deforestación, hemos denunciado la siembra de la soya transgénica, y a pesar de que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se haga la consulta, y mientras no se termine la consulta no se siembre la soya transgénica, pero estamos en la misma. Se está deforestando hasta ahorita, se está sembrando la soya transgénica hasta ahorita. Sí. ¿A qué le atribuyes a que haya como oídos sordos? Todo comenzó en 2012, pero de pronto se paró, pero sigue debajo de, así como que nadie sabe, pero pues está la sentencia, pero se sigue sembrando. ¿A qué le atribuyes tú? Que hay intereses económicos muy fuertes, porque Monsanto sigue proporcionando semillas, o habría que investigar dónde viene esa semilla. ¿Y por qué se sigue sembrando impunemente cuando es un delito federal? Yo digo que aquí hay mucha mala fe de parte de Cibiogem, porque ellos los encargados de la bioseguridad, los encargados de que se frene la siembra de la soya transgénica, según lo que ordenó la Suprema Corte, pero no ha sucedido nada. Sigue la siembra de la soya transgénica. ¿Qué van a hacer? En estos momentos hay un cambio de gobierno, está por terminar
este gobierno de Peña Nieto y cuáles son las alternativas, las perspectivas. Nosotros los mayas no estamos sembrando la soya. Hay que hablarlo así con sus palabras, con sus letras. Los que siembran soya son los menonitas y los grandes agroindustriales. Nosotros, los que somos perjudicados, somos miles de familias mayas y los que salen beneficiados por la siembra de la soya es una poca gente, muy poquita gente. Entonces eso es lo que nos duele, porque el gobierno se da cuenta que al dar ese permiso perjudica a miles de familias mayas y favorece a un puñado de personas. Yo le pediría al gobierno, con todas las comunidades que estamos ahorita, yo como representante, que se haga justicia. Los que dieron permiso, los que dieron su granito de arena para que se suceda todo este desastre y este ecocidio, ¿sí?, que sean investigados y que se proceda conforme a la ley. Eso es lo que queremos. Y por parte de la doctora Sol Ortiz, representante de la Cibiogem, esto fue lo que dijo. En el caso de la soya también, bueno, hay varias situaciones, ¿no? Hay una suspensión, pero por otra parte, bueno, están los menonitas y por otra parte está el mercado negro de las semillas que en los últimos días ha denunciado los campesinos mayas y también gente de la UX han denunciado de esta siembra de semilla transgénica de soya. Sí, pues ahí las denuncias corresponden a las autoridades, a nosotros no nos toca ver lo de las denuncias, de hecho estamos muy involucrados en el tema porque lo que nos toca ver directamente mandatado por la Suprema Corte de Justicia asociado a esta suspensión, bueno, que dejó sin efectos jurídicos el permiso en tanto no se haga la consulta a pueblos y comunidades indígenas. Ahí nosotros, la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem, estamos llevando a cabo estas consultas en colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y ahí, independientemente de que ciertamente al principio nosotros decíamos, bueno, va a estar pues polarizada entre los menonitas y la comunidad, las diferentes comunidades mayas, la primera sorpresa que nos llevamos en la segunda sesión de acuerdos previos es que nos esperábamos que la comunidad maya pues era un ente monolítico que todos decían no, y hay muchos mayas que han hecho uso de la soya, se ha permitido su siembra desde el año 2000, que quieren utilizar la soya genéticamente modificada. De hecho, hay en Campeche hemos concluido 2 consultas a comunidades que prefirieron tener su proceso aparte y que han optado por ejercer su derecho de autonomía y querer usar esa tecnología. Y bueno, pues aquí en Alcanzando el Conocimiento también hemos tenido la postura de las autoridades, tanto de Senacica como de la Cibiogem. Esto es lo que nos dijo Senacica en su momento. En el caso de soya, miel de exportación a Alemania. O sea, bueno, yo creo que aquí tendríamos que analizarlo de diferentes ópticas, ¿no? O diferentes fuentes de información. Por ejemplo, el primer elemento es que para resolver el tema de ausencia de información, la Cibiogem pagó un estudio, o sea, con recursos de la Cibiogem, que la Cibiogem pues cuenta con un presupuesto con el que puede contratar estudios para generar datos, generar ciencia. Contrató un estudio a la Universidad Autónoma de Yucatán, a unos investigadores de la universidad connotados, muy conocidos en el medio apícola, para que nos generaran información al país sobre esta relación entre cultivos de soya transgénicos, cultivos de soya convencional, presencia de polen en miel, polen de soya convencional y polen de soya transgénica. Estos doctores concluyeron, una de sus conclusiones más importantes es que en realidad este es un tema que, primero que el polen de soya es raro encontrarlo en miel. ¿Por qué? Porque las abejas no es uno de los cultivos que prefieren para pecorear. Entonces la abeja, si encuentra otro cultivo cercano, etcétera, prefieren el polen del otro cultivo al de la soya. Bueno, pues el tema continúa. Los campesinos pues sin duda están haciendo un llamado al gobierno del presidente virtual
para que pues una vez que tome posesión de su gobierno el 1 de diciembre, bueno, pues tome cartas en el asunto y pues les cumpla una promesa de campaña de no a los transgénicos y en el caso de la soya transgénica también. Y se dio a conocer el proyecto del Centro de Investigación sobre Envejecimiento de la Ciudad de México, que será construido en la sede sur del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El nuevo centro es apoyado por el CONACYT, la Secretaría de Ciencias de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Geriatría y el CINVESTAT, y estará integrado por 4 áreas principales de investigación: microscopía avanzada para investigación a nivel celular y molecular, proteogenómica, donde se realizarán estudios metabólicos y bioquímicos. La tercera área es la de biología celular, que se enfocará inicialmente en el estudio de células madre. Y la cuarta será un banco de cerebros para los estudios de Alzheimer, Parkinson y algunas otras patologías asociadas con el envejecimiento. Y otro gran objetivo del centro será la formación de recursos humanos a través de una colaboración con el Instituto Nacional de Geriatría. Aquí se creará un posgrado enfocado al estudio del envejecimiento. Y ya se sabe que la contaminación del aire tiene efectos sobre la salud, pero también podría tener efectos en la inteligencia humana. Un estudio de investigadores de Estados Unidos y China, publicado en Proceedings of the National Academy of Science, reveló un nuevo y preocupante efecto secundario de la contaminación del aire. De acuerdo con esta investigación, la mala calidad del aire está reduciendo las capacidades cognitivas de las personas. Los autores de este estudio, llevado a cabo en China, aseguran tener evidencia de los efectos de la contaminación en los niveles cognitivos y que el daño en el cerebro que envejece debido a la contaminación del aire probablemente impone costos económicos y de la salud considerables, considerando que el funcionamiento cognitivo es crítico para las personas mayores, tanto para realizar recados diarios como para tomar decisiones de alto riesgo. La exposición crónica al aire contaminado puede provocar una reducción de la capacidad cognitiva. Es la principal conclusión de un estudio realizado durante 4 años en China por un grupo de investigadores chino-estadounidense. Han comprobado, por ejemplo, que la contaminación atmosférica afecta en mayor medida a las personas con más edad y especialmente a los hombres que tienen un menor nivel educativo. Un daño en el cerebro que envejece con costes de salud y económicos considerables. Uno de los coautores del estudio señala gráficamente que estar expuesto a altos niveles de aire contaminado puede provocar daños en la inteligencia equivalentes a perder un año de escolarización. Aunque la investigación se ha realizado en China, puede extrapolarse a cualquier otro país en desarrollo con altos niveles de contaminación atmosférica. El impulso de las energías renovables y limpias es fundamental porque, según la Organización Mundial de la Salud, unos 7 millones de personas mueren al año por la polución en el planeta. Millones de personas podrían sufrir desnutrición en el futuro y la culpa sería del cambio climático, así lo indica un estudio de la Universidad de Harvard publicado en la revista Nature Climate Change. Los altos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera hacen que los cultivos de alimentos como el arroz, las papas y el trigo absorban menos minerales de los suelos y produzcan menos proteínas. Los alimentos básicos como el arroz y el trigo son las principales fuentes alimentarias de más de 3.000 millones de personas en el mundo. Muchos habitantes del planeta no pueden comer mucha carne y su dieta es poco variada, por lo que estas personas serían las más afectadas por la reducción de nutrientes en las plantas que podrían contener menos zinc, menos hierro y menos proteínas, lo que podría provocar desnutrición en millones de personas. Este es solo uno de los muchos estudios que demuestran que la escasez de agua, el aumento de las temperaturas y los altos niveles de dióxido de carbono pueden afectar la calidad de nuestros alimentos y reducir el rendimiento de los cultivos. Y el presidente Donald Trump, hablando de negacionistas, acusó a Google de amañar su motor de búsqueda en la red para suprimir voces conservadoras y ofrecer principalmente noticias negativas sobre su gobierno. Google and Twitter and Facebook, they're really treading on very, very troubled territory, and they have to be careful. It's not fair to large portions of the population.
Los resultados de búsqueda de Trump News muestran solo los puntos de vista e información de los medios de noticias falsas. En otras palabras, lo tienen amañado para mí y otros, de modo que casi todas las historias y las noticias son malas, es lo que dijo Trump en un mensaje publicado en Twitter. Trump recalcó que Google y otras están suprimiendo voces de conservadores y escondiendo información y noticias positivas, y dijo lo siguiente: están controlando lo que podemos y no podemos ver. Esta es una situación muy seria. Será encarada. Y así el mandatario ha reiterado de manera insistente la cobertura de los grandes medios de comunicación, pero hasta ahora pues no había señalado a ninguna empresa en particular, y ya lo hizo. En respuesta, Google rechazó las acusaciones de Donald Trump de que sus motores de búsqueda estén alterados para manipular las opiniones políticas de sus usuarios. Las búsquedas no son empleadas para marcar una agenda política y no damos preferencia a ninguna ideología política, y nunca ordenaremos los resultados de búsquedas para manipular opiniones políticas. Así lo afirmó Google en un comunicado. La empresa con sede en California enfatizó que todos los años realiza cientos de mejoras en sus algoritmos para asegurar que revelen contenido de alta calidad en respuesta a las peticiones de los usuarios. Tras el mensaje de Trump, su asesor económico principal, Larry Kudlow, adelantó que el gobierno pues está revisando si las búsquedas de la compañía tecnológica deberían ser reguladas, y así, sin ofrecer más detalles, fue lo que dijo. Bueno, pues ahora resulta que al señor Trump tampoco le parece lo que está en Google, pero bueno, pues también muchas de las cosas pues es lo que ha dicho él mismo. Y se lanzó el sitio web mataranadie.com con una primera entrega de 20 perfiles de los 166 periodistas asesinados o desaparecidos desde 2000 a la fecha en México. Esta es una iniciativa de Reporteras en Guardia, un colectivo independiente, sin filiación política ni subsidio en ninguna institución u organización financiadora, que reúne a 138 periodistas de 24 estados y de la capital del país. El objetivo de este portal es crear un memorial con los perfiles de 166 periodistas, comunicadores, fotoperiodistas y trabajadores de medios de comunicación víctimas de asesinato y desaparición en México del 2000 al 2018. Matar a periodistas en México es un acto impune. Las ausencias de estos compañeros nos causan dolor e indignación. Ellos, sus familias y la sociedad siguen en espera de justicia. Y en temas de salud, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, alertó sobre el aumento de casos de sarampión en Europa. El organismo internacional señala que en los primeros 6 meses de este año se han detectado más de 41,000 casos entre niños y adultos, la cifra más alta en una década. La Organización Mundial de la Salud ha informado que la única forma de evitar el sarampión es mediante el método preventivo de la vacunación. La vacuna contra el sarampión existe desde los años 60, pero pues para que sea efectiva, el índice de vacunación debe ser de al menos 95% de la población para evitar epidemias. Sin embargo, de acuerdo a datos de la propia Organización Mundial de la Salud, en algunas regiones de Europa solo está vacunado el 70% de los habitantes. Los casos de sarampión en Europa se han cuadruplicado en 2017. Según la Organización Mundial de la Salud, en este periodo se registraron 35 muertes y más de 21.000 afectados por la enfermedad, un 400% más que el año anterior, cuando se registró un mínimo histórico. Los expertos atribuyen este aumento a una disminución en el número de personas que se vacunan. El sarampión es altamente contagioso y se propaga a través de la tos y los estornudos del paciente. La infección dura de 7 a 10 días, pero aunque la mayoría de las personas se recuperan completamente, puede causar algunas complicaciones graves. La vacuna triple viral, válida para paperas, sarampión y rubeola, puede prevenir la infección. Y líderes de todo el mundo se reunirán en las Naciones Unidas para discutir las estrategias globales con el fin de que la tuberculosis deje de ser una enfermedad olvidada. A decir de los expertos, hay otras como el VIH que ha recibido más atención y, por supuesto, presupuesto. Desde el año pasado, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hizo sonar las alarmas cuando se dio a conocer que la tuberculosis pues ya había superado al VIH-Sida en número de muertes y ya se ubica como la 9ª causa de muerte en el mundo. ¿Y esto sabe por qué? Pues por la alimentación y la pobreza.
La ONU propondrá a sus integrantes que esta enfermedad quede erradicada para el año 2030, un objetivo para el cual será necesario destinar 13.000 millones de dólares anuales. Este plan de la ONU ya se ha discutido en meses anteriores, sin embargo, las conversaciones se prolongaron luego de que Sudáfrica se opusiera a las exigencias de Estados Unidos de eliminar del texto el reconocimiento del derecho de los países más pobres a acceder a medicamentos más baratos. El negocio de las farmacéuticas. 5 países son los más afectados por la tuberculosis: India con un 25% de los enfermos, Indonesia, China, Filipinas y Pakistán. Y Rusia anunció que ya no llevará astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional. Esto no es porque haya algún problema, es porque el programa de cooperación con la agencia estadounidense pues finalizará en 2019. ¿Sabía usted cuánto cuesta enviar un astronauta a la Estación Espacial Internacional? La agencia rusa dio a conocer que el costo ha variado a lo largo de los años. En 2007 costaba 22 millones de dólares y en este año el costo es de 81 millones de dólares. Estados Unidos contrató a Rusia porque dejó de realizar misiones espaciales tripuladas tras el retiro del programa del transbordador espacial. La NASA espera sustituir estas naves por nuevos vehículos Dragon de SpaceX. Fue Dragon que planea enviar misiones a la Estación Espacial Internacional a partir del 2019. En más noticias del espacio, la NASA hizo oficial la renuncia del astronauta Rob Cullen, quien había ingresado a la agencia el año pasado. Cullen fue uno de los 12 seleccionados de entre 18.300 aspirantes para realizar el entrenamiento que permite a los astronautas participar en expediciones espaciales y estaba a punto de terminar su entrenamiento. Antes de su llegada a la NASA, Cullen, de 34 años, trabajaba en el fabricante aeroespacial SpaceX y el responsable de ingeniería. Su motivación para convertirse en astronauta era volar a bordo del cohete Falcon 9 que él mismo había ayudado a diseñar. La última vez que un astronauta renunció fue en 1968, cuando el astronauta y químico John Llewellyn se retiró del programa 12 meses después de haber sido seleccionado. El Fondo de Cultura Económica inauguró la librería Heraclio Cepeda, ubicada en la sede de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Este fue el primer acto público de la editorial al que acudió la escritora Margot Glantz, quien ha sido designada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como próxima directora precisamente de este fondo editorial, con lo que dio inicio la transición en esta dependencia. Con la librería Heraclio Cepeda, el Fondo de Cultura llega a un total de 34 librerías en todo el país y tendrá un perfil universitario porque exhibirá 20.000 ejemplares de 5.000 títulos editados por las universidades de México. Y se inauguró la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional. En esta edición, el neurocientífico Pablo Rudomín y el historiador Miguel León Portilla recibieron el premio Phil IPN Galardón, que se otorgó por primera vez en esta feria politécnica. Un universitario y un politécnico y un universitario, hermanados como hace 50 años en el movimiento estudiantil de 1968. Que recibí este reconocimiento que me hace el Instituto Politécnico Nacional tiene un significado especial para mí, porque yo soy producto de la educación pública. Doctor John Rodríguez Casas, quiero agradecer al Instituto Politécnico Nacional el honor que hoy me hace. La Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional tiene programadas más de 1.000 actividades, entre presentaciones de libros, conferencias, talleres, ciclos de cine, exposiciones y conciertos que fueron diseñados para públicos de todas las edades. En esta edición, el país invitado será Corea del Sur, por lo que habrá talleres dedicados al idioma coreano, habrá lectura de cuentos y también estará presente la ciencia de este país asiático. Hemos preparado un programa y actividades que les permitirá tener un mejor entendimiento sobre la cultura y tradiciones de Corea. Y para todos los niños que son fanáticos de los dinosaurios, queremos compartirles que fue publicado un libro titulado Valentina y Bella. Valentina es una niña muy curiosa que de entre todos los dinosaurios tiene uno favorito, el Belafrons coahuilensis,
un dinosaurio que fue descubierto en Rincón, Colorado, en el estado de Coahuila. México es tierra de dinosaurios, como se lo hemos mostrado aquí en Alcanzando el Conocimiento, y en este cuento van a encontrar ilustraciones de infografías sobre estos reptiles impresionantes. En la historia de Valentina y Bella, los niños también encontrarán datos sobre los dinosaurios, su modo de vida y hallazgos fósiles importantes hechos en México y de quienes los han descubierto. Este libro pues tuvo el apoyo del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila y también de Amonite, un equipo de ilustradores, diseñadores y periodistas. La obra de Valentina y Bella será distribuida de manera gratuita en ferias de libro y eventos organizados por museos, instituciones de ciencia y más. Pues ya nos vamos, esto ha sido todo. A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, le doy las gracias y lo invito a que siga con nosotros a través de los contenidos de www.alcanzandoelconocimiento.com. Soy Berta Alicia Galindo, hasta la próxima.